Y ahora que hemos visto lo que es el concepto de Socialized to Operate y el área de estudio, y hemos retomado un poco la pregunta de investigación, es el momento de explicar lo que son los impactos ambientales y sociales de la explotación petrolera. Y porque lo que he hecho en la investigación fue en analizar la cuestión de la Socialized to Operate en el bloque 10, investigar también las percepciones de las comunidades sobre los impactos ambientales y sociales percibidos, es decir, percibidos, causados por la explotación petrolera en el bloque de estudio. Y ahora lo que quiero es explicar, describir los impactos ambientales y sociales de la explotación petrolera para que usted conozcan estos impactos y pueda imaginarse lo que puede haber dicho la gente en el blog durante las entrevistas. Bueno, la primera componente del ambiente es la atmósfera, donde los impactos mayores están relacionados con actividades como el gas flaring. El gas flaring es una práctica muy loca, que no tiene sentido desde el punto de vista ambiental, de quemar el gas relacionado con el petróleo directamente sobre, por ejemplo, los pozos o en las plantas de tratamiento del crudo. Este gas es gas como gas metano, gas como el H2S, el SO2 y son gas que son emitidos, son relacionados con el crudo que vienen quemados porque no hay ninguna, es decir, ningún interés económico en el tratar estos gases y sacar, por ejemplo, el metano, CH4, y utilizarlo en las ciudades, porque esto va a costar más de lo que se puede gastar con la quema de gas. Pero hay también muchos impactos ambientales y sociales también. Ambientales en cuanto hay la emisión de gases allá cerca donde, por ejemplo, vive también la gente. Y hay mucha gente que vive alrededor de las plantas de tratamiento del petróleo donde se quema gas. Y son gases como los compuestos orgánicos volátiles, los son óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno y dióxido de carbono, que es uno de los gases más importantes en cuanto al cambio climático, gas de efecto invernadero. Y estos gases, unos de estos gases pueden ser muy peligrosos por la salud de las personas, de los animales. Y en cuanto a impactos negativos, por ejemplo, tiene impactos sobre la fauna, porque la temperatura es muy alta allá alrededor de esos mecheros. En el caso que conozcan o habrán ya conocido el profesor Eugenio Populardo, que forma parte que es parte de mi grupo de investigación, él ha estudiado específicamente los impactos de estas actividades de quema de gas a través de estas estructuras que son llamadas, se llaman mecheros. Y él, que conoce muy bien estas actividades, sabe por su trabajo de campo cuántos insectos se encuentran alrededor de los mecheros. Allá al ladito, alrededor del mechero, todo insectos. Y por la alta temperatura de la quema de gas, eso afecta también a las plantas, otros animales también.
y a los seres humanos en cuanto a la emisión de gases que pueden ser muy peligrosos y tóxicos. Y el otro efecto es la intensidad de luz nocturna por parte de estas instalaciones, y son impactos en en la fauna, en el eh, reloj biológico de la fauna, por ejemplo, y también impactos sobre los que utilizan la fauna, como las poblaciones indígenas, los tagareres termenales. Acá estamos en el Campo Pindo, alrededor de la Vía Auca. Esa es zona que no es muy lejos de la zona de los tagareres termenales, que bueno, tiene su propia zona, sí, la zona intangible, pero no es que estén allá adentro. Conocen, me imagino, los límites, pero ellos pueden irse afuera por búsqueda de animales o otro más. Entonces los impactos pueden ser muy altos. Y acá estamos en Italia también. Hay en Italia actividades petroleras. Acá estaban perforando un pozo de petróleo y todo el tiempo de la noche, cada noche, para casi un año, está todo prendido. Bueno, también hay cuestión de contaminación de ruidos, vibraciones, y durante diferentes fases de la explotación petrolera, como por ejemplo en la fase de exploración sísmica, donde se estudia la conformación del subsuelo a través de estas ondas sísmicas emitidas por cargos explosivos para estudiar la ubicación del petróleo bajo tierra. Y movimiento de helicópteros, movimientos de maquinarias, así. Y también hay en las plataformas extractivas, en las plantas de tratamiento de petróleo, ruido, porque hay los generadores que están siempre prendidos, entonces si algo se escucha, y esos generadores generan un impacto de ruidos muy fuerte para la fauna. Y, ok, el ambiente acuático es otra parte del ambiente que puede estar muy afectado por las actividades petroleras en casos de derrames. Ahora habrán escuchado del derrame que hubo en el río Napo, y eso es un derrame muy fuerte, muy grave, como tantos, como muchos que han ocurrido en la Amazonía ecuatoriana. Y el ambiente acuático está afectado y puede estar afectado para años, dependiendo de cuánto tiempo se queda el crudo. Y hay historias, sobre todo en el caso de Chevron Texaco, en lo que esta compañía descargó bariles y bariles, miles de bariles, o también millones de bariles de agua de formación, que es agua relacionada al petróleo que se encuentra con el crudo. Está muy rica de hidrocarburos y también petróleo, que dejaron en piscinas abiertas sin ninguna protección, y eso afecta bastantísimo al ambiente acuático y también a los que están en este ambiente, a los peces, a otros animales, a quien usa el agua para vivir, como las poblaciones. Y sobre el subsuelo, porque cuando hay derrames hay también contaminación del ambiente acuático, hay también contaminación del suelo, del subsuelo. Y eso también va a afectar mucho, afectar las plantas, los animales, por ejemplo. Y hay tantos amplios impactos en cuanto a la vegetación, la fauna, ya como he dicho, relacionado a otros que ya me he mencionado.
Hay, en cuanto a la vegetación, la deforestación, por ejemplo, para abrir carreteras y llegar a las plataformas, construir pozos, construir oleoductos, eso necesita deforestar. Se va en esta manera a romper los hábitats, fragmentar los hábitats y entonces se va a influenciar, afectar la movilidad de las especies, por ejemplo, porque se va a romper la cobertura de los árboles. Hay contaminación del agua, del suelo, y eso va a causar contaminación de los animales con casos de muertes, por ejemplo, de los peces, cuando hay contaminación directa, por ejemplo, del ambiente acuático. Los ecosistemas están afectados en caso de actividades petroleras. Enteros ecosistemas están afectados. Y todos estos impactos ambientales causan también impactos sociales en cuanto a la salud de la gente. Los que viven en la Amazonía son por la mayoría poblaciones indígenas y si se van a bañar en el río, eso causa dermatitis por contacto. También hay intoxicaciones en el comer animales contaminados, en el respirar aire contaminado, afecciones cardiovasculares, afecciones respiratorias, tasas de cáncer que van aumentando allá donde hay una exposición muy prolongada a los impactos de la explotación petrolera. Y en cuanto a las actividades petroleras en áreas muy sensibles como la Amazonía, estas actividades tienen también impactos altos en la cultura de las poblaciones indígenas, en las actividades de sustento, por ejemplo, la cacería, la pesca, la colección de productos silvestres, de las chacras. Si el ambiente está contaminado, si un río está contaminado, la gente no puede ir a pescar o no puede ir a cazar allá cerca de donde hay contaminación. O cazan menos o pescan menos, pero comen. Por ejemplo, estos animales también sí están contaminados. ¿Y por qué no tienen más alternativas? Y entonces esto va a estos impactos ambientales van a causar una disminución en el acceso a recursos naturales y va a causar muchos más impactos como dependencia hacia las compañías petroleras porque son las únicas, son percibidas como las únicas que pueden dar trabajo. Hay la introducción del dinero como herramienta de escambio para escambiar eh, en el sentido de trabajo y dinero para comprar algo, pero que compran a veces comunidades que no están acostumbradas al uso del dinero, compran alcohol o prostitutas. Eso es un impacto muy alto en la cultura. Porque, claro, no es solo que las actividades petroleras han introducido la mentalidad del dinero, porque es algo más, es una afectación debida a la contaminación cultural por la sociedad externa a las sociedades indígenas tradicionales. Y eso depende también del avanzamiento del frente agrícola, de la agricultura, la colonización de la Amazonía y eso es una cuestión muy complicada.
Pero también las actividades petroleras han acelerado este proceso de cambio cultural en las comunidades indígenas. Pensamos a los guaraníes que hasta los años 60-70 estaban con su forma de vida tradicional y fueron después cooptados por las actividades petroleras, por las compañías petroleras, también por los misionarios, para cambiar su cultura y trabajar por los petroleros. Bueno, cuando llegan las actividades petroleras en un lugar, eso va a determinar algo que se puede llamar como pacto faustiano. Es decir, que la extracción de hidrocarburos se convierte como algo que puede ser describido como un desarrollo económico, riqueza, modernidad, todo muy rápido, que se puede alcanzar fácilmente. Es un pacto con el diablo, porque tú me das esta rapidez de riqueza, pero te voy a dañar el ambiente. Es algo así que puede pasar en la literatura. La literatura lo dice. Lo que pasa cuando hay actividades petroleras es que la gente se ilusiona que solo a través del petróleo se puede lograr un desarrollo verdadero. Pero en realidad es muy difícil que el desarrollo verdadero llegue ya donde hay actividades petroleras, porque hay muchas cosas, hay corrupción, hay compañías que intentan manipular las comunidades para su propio interés y también el Estado. El, el petróleo es algo de mágico, porque no conducen a la producción, sino a la ilusión de producción, a la ilusión de riqueza. Es mágico, un poco como Harry Potter. Eso es lo que pasa cuando hay extracción petrolera en contextos no desarrollados. Bueno, necesitaba profundizar la parte relacionada con los impactos ambientales y sociales, y ahora que he puesto las bases de la investigación en cuanto al concepto de Social License to Operate y también a la cuestión de los impactos ambientales y sociales que normalmente hay en las actividades petroleras en un área como la Amazonía, vamos a ver cómo se puede relacionar la pregunta de investigación con el caso del bloque 10. Entonces, partiendo de la pregunta madre, la pregunta principal de verificar si se puede dotar a las sociedades to operate en la Amazonía ecuatoriana en áreas petroleras por pueblos indígenas. Vamos a ver ahora cuáles pueden ser los elementos claves de la Social License to Operate que pueden facilitar o socavar la Social License to Operate en el contexto de estudio del bloque 10. ¿Cuáles son los elementos principales que una compañía, por ejemplo, en los que una compañía, por ejemplo, se enfoca para lograr la Social License to Operate? ¿Cuáles son las medidas que la compañía toma para manejar los conflictos inevitables que hay con las comunidades en el territorio donde opera, en este caso el bloque 10, y cuáles son las medidas que la compañía toma para lograr la Social License? En este caso, ¿qué tipo de Social License to Operate hay en el bloque 10? ¿Cuál es el papel del Estado en esta relación entre comunidades y empresa? Y también algo que me interesó fue, ¿es posible proporcionar una medición de la Social License to Operate
en el área de estudio, porque hay en la literatura, como Moffat y Sand, que ya mencioné antes, que intentaron medir la social license to operate adoptando un enfoque cuantitativo, utilizando variables y números para definir el grado, el nivel de aceptación de las comunidades. Bueno, ¿cuál es la metodología que he utilizado en mi estudio? Es una metodología de tipo mixto. Se trata de una metodología cualitativa y cuantitativa, una metodología que combina la metodología cualitativa y cuantitativa. Se trata de un tipo de metodología que permite lograr una información más verdadera, una fotografía más verdadera de la realidad, combinando los dos enfoques. He utilizado en este sentido una encuesta, he adoptado una encuesta de hogares y con un cuestionario que he desarrollado con preguntas abiertas y cerradas. Y he desarrollado también entrevistas semiestructuradas a líderes indígenas, presidentes de las comunidades, a las instituciones locales, como por ejemplo el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Hidrocarburos, el Consejo Provincial en parte. Fue muy complicado buscar y lograr encontrar representantes del Consejo Provincial por falta de tiempo, que tenía muy poco tiempo, también porque estábamos de periodo de campaña política el año pasado, por ejemplo. Y también he entrevistado a investigadores, ONGs y los representantes de AGIP. También otra herramienta que he utilizado es la herramienta de la observación participante. En esta investigación, ya que soy un geógrafo, he adoptado un enfoque geográfico con actividades de SIG participativo para construir el mapa del territorio, verificar las áreas que son percibidas como más contaminadas y también un análisis espacial de los resultados del cuestionario. Y otra parte geográfica es el conocimiento del territorio que yo tenía en las dos misiones que he realizado en Ecuador, en 2018 y 2019. Y eso fue realizado a través de largas caminadas en la selva, en las comunidades y también utilizando un dron para poder tener un conocimiento más amplio del territorio y las relaciones entre las comunidades y las instalaciones petroleras. Conocer el territorio mejor, ver cómo el río se mueve adentro del territorio y define la forma del territorio. Eso también fue muy importante. Y unas herramientas que he utilizado son aplicaciones para celular, también la cámara con GPS, el GPS mismo para tomar puntos sensibles, como por ejemplo unos pozos que yo no tenía en mi archivo. Y en cuanto al mapa del territorio, fue muy importante realizar un mapa preciso. Y no tenía la precisa ubicación de las comunidades, no todas. Algunas son remotas, algunas son jóvenes. Y entonces, después de revisar material disponible en internet, en varios sitios del Ministerio de Ambiente, IGM, para tener los shapefiles y preparar el proyecto SIG
He también contactado instituciones, y eso fue muy importante para lograr, a través también de la ayuda de la gente, durante las reuniones iniciales, lograr un mapa preciso y poder plantear la investigación de manera precisa, porque cuando se hace investigación en la Amazonía no es simple. No es simple en términos de logística. Logística porque son comunidades remotas. Y algunas sí estaban alrededor de la carretera. Otras estaban más lejos y tenían que caminar. Y necesitaba conocer la ubicación de las comunidades para plantear la encuesta en las comunidades mismas. En total, he hecho 33 reuniones con las comunidades, algunas para explicar la investigación antes de hacerla en las comunidades, y así que las comunidades podían tener conocimiento de lo que yo quería hacer y también pedirle el permiso para entrar, y también reuniones para presentar los resultados durante la segunda misión en 2019. En total he tenido 5 reuniones con la empresa también y 53 entrevistas semi-estructuradas. Eso en cuanto a reuniones e entrevistas. Y también hay entrevistas con los representantes de las instituciones locales, como ya he dicho. Esta encuesta fue básicamente estructurada en una encuesta de hogares que se ha realizado entre marzo y abril de 2018 con el cuestionario, y fuimos de casa en casa para pedir a la gente para recolectar las percepciones de la gente. Y otra parte de la encuesta fue el mapeo participativo para conocer, antes de hacer la encuesta de hogares, conocer la ubicación de las comunidades, y también entrevistas y reuniones en 2 periodos, como enero-mayo 2018, que es el periodo de la primera misión, investigación, trabajo de campo, y en la segunda, febrero-abril de 2019, en la que he presentado los resultados de las comunidades y también realizando unas entrevistas. Bueno, a partir del modelo teórico que ya les presenté de Moffat y Sang, he elaborado mi propio modelo teórico, diciendo que hay unos factores que pueden ser predictores, estadísticamente predictores de confianza, y la confianza predictor de aceptación y aprobación. Ese es un modelo estadístico que ha sido la base teórica del cuestionario. Y hay aspectos sociales que están relacionados, por ejemplo, a las percepciones, los impactos sociales de las compañías causados por la compañía, y también hay impactos sobre las actividades de sustento, y todos estos aspectos son variables distintas que están dentro de la categoría de aspectos sociales. En cuanto a la calidad ambiental, allá intenté verificar las percepciones de las comunidades del área de estudio sobre los impactos ambientales y sociales causados por la compañía. El contacto, en el sentido de calidad y cantidad, es el contacto entre el personal de la empresa y las comunidades. Moffat y Sang, los 2 autores del modelo de referencia, hicieron que sí, estos tipos de contactos son importantes en la construcción de confianza. Pero yo he visto que no, es imposible medir estos contactos, porque si tú vas a preguntar en un cuestionario cómo evalúa usted la calidad del contacto entre
con el personal de la empresa. Usted va a preguntar esto en una comunidad. No siempre la gente ha tenido contacto con alguien de la empresa, entonces no es medible. Y eso es un resultado también de mi investigación, porque en el estudio hecho por Moffat y Sang dijeron que sí, contacto se puede medir. En la justicia por equidad procedimental, eso se refiere a si la gente percibe que tiene un papel importante en el proceso de toma de decisiones. Si la empresa informa a la gente y si también la empresa explica lo que son los impactos sobre el ambiente y la población de sus actividades. Esta parte es relacionada con el concepto de consulta previa libre e informada. Claramente es algo que es el Estado que debe hacer, pero las compañías, por las indicaciones del sector petrolero a nivel mundial, deben mejorar en esta parte y ser actores activos en el dar información a las comunidades. Bueno, entonces he modificado el modelo teórico inicial y adaptando este modelo al contexto de la Amazonía ecuatoriana, del bloque 10 en particular. Es esto un modelo para ver si es posible medir las social license to operate y los aspectos claves de la social license to operate. Es esto un método cuantitativo y es un lenguaje muy cercano al lenguaje de las compañías petroleras. Y teniendo este modelo como base teórica, he desarrollado un cuestionario. Un cuestionario de 53 preguntas cerradas, 28 preguntas abiertas. El cuestionario está mezclado de preguntas cerradas, preguntas abiertas, porque es un cuestionario que se relaciona, se pone dentro del marco de los métodos mixtos cualitativo y cuantitativos que están combinados en esta investigación. Hay preguntas sobre los aspectos sociodemográficos de cada informante, cada persona, cada participante, y hay preguntas, la mayoría son cerradas y unas abiertas, sobre los elementos clave de las LO, de la Social License to Operate: calidad ambiental, aspectos sociales, contactos, justicia, cuidado procedimental, confianza, aceptación y aprobación. Y hay también preguntas geográficas. En el cuestionario trataron también preguntas y un mapa para preguntar a la gente si sabía dónde hay, dónde perciben que hay las áreas más contaminadas, y otras preguntas sobre aspectos generales relacionados con, por ejemplo, los beneficios, las ventajas de tener una compañía petrolera allá cerquita. Y normalmente las preguntas tenían diferentes opciones de respuestas. Normalmente tenían 5 opciones de respuestas, y las respuestas podían ir desde mucho peor hasta mucho mejor, y esto significaba poder dar valores numéricos desde 1 hasta 5, con 3 que es neutral, para medir y cuantificar las respuestas de la gente en el bloque 10, la gente que fue entrevistada, encuestada. Ok, esa es la parte de mapeo participativo relacionado al cuestionario. En el cuestionario estaba la pregunta de
indicar cuál es la zona o las zonas, las áreas más contaminadas, afectadas por la explotación petrolera, utilizando un mapa. El entrevistado dibujada en el mapa la zona que él percibió como más contaminada, y el entrevistador, normalmente eran dos entrevistadores, la dibujaba en el mapa del cuestionario. Y desarrollar el cuestionario fue algo bastante complicado, porque no es que sea fácil desarrollar un cuestionario que todos puedan entender. Necesitó una larga revisión de la bibliografía existente sobre el tema de la Social License to Operate y de los impactos ambientales y sociales. He revisado documentos de AGIP, sobre todo el informe de 2011, que era el único que era disponible. También normativas nacionales en cuanto a extracción de hidrocarburos, la constitución, la cuestión de la consulta previa. He tenido consultas con antropólogos, psicólogos ambientales, que son expertos en cuanto a actividades con pueblos indígenas y también en la realización de cuestionarios. Y he entrevistado también investigadores locales y nacionales para saber algo sobre los conflictos en el bloque 10. Y el cuestionario fue preparado también a través de la información recopilada durante las entrevistas semiestructuradas iniciales con asociaciones indígenas, los líderes indígenas de las comunidades, otros también líderes indígenas nacionales, con representantes de la iglesia, las instituciones locales, representante de la compañía petrolera, y fue muy importante tener mucha información antes de empezar la investigación con la encuesta para modificar, por ejemplo, las preguntas que no eran necesarias o que no tenían sentido en cuanto al contexto. Fue muy importante también tener un grupo de investigadores que me acompañaban a las comunidades y eran estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de Puyo. Eran estudiantes por la mayoría quichua, en parte de la zona del bloque 10 y otros de afuera que hablaban quichua. Entonces eso permitió también entrevistar la gente usando su propio idioma quichua cuando era necesario, sobre todo con los abuelitos. Y hemos realizado diferentes versiones del cuestionario y visto con ellos también dónde modificar. Hemos hecho también una prueba piloto del cuestionario en una comunidad afuera del bloque 10 para ver si las preguntas tenían sentido, si era necesario cambiarlas. También hicimos pruebas entre los estudiantes. Los estudiantes han tenido un curso, mejor, he dictado a ellos un curso con la ayuda de un profesor de la universidad local para que ellos conozcan los objetivos, la metodología, y que de esta forma podían actuar de la mejor manera durante la investigación. Estas son imágenes, fotos del curso con pruebas del cuestionario. El primer trabajo de campo, la primera misión, fue entre enero y mayo de 2018. Y como ya he dicho antes, fue muy importante los contactos con antropólogos, psicólogos, investigadores. También las reuniones que he tenido con la empresa. Bueno, no ha sido fácil.
relacionarse con la empresa. Intenté desde el inicio el contacto con la empresa, pero se veía que no era fácil poder hablar con la empresa sobre este aspecto. Y fue muy importante al inicio, como ya he dicho, preparar el proyecto SIG, el tener un mapa preciso de la zona, del área de estudio, para poder plantear la investigación, porque la Amazonía no es simple como territorio para hacer investigaciones. Y ya como he dicho, el segundo trabajo de campo fue el año pasado, entre febrero y abril de 2019. En esta parte he entregado a las comunidades los resultados del estudio, y también fue la ocasión para hacer otras entrevistas semi-estructuradas. Bueno, este es el mapa del territorio. Ahora vemos un poco cuáles fueron las dificultades para enfrentarse con la logística, por ejemplo. Esta es la carretera que llega en algunas comunidades, y he podido moverme en las comunidades a través del bus. Bueno, son desde Puyo, que era mi base, 4 horas y media, hasta la más lejana, y hablamos de unos 70 kilómetros. Por la mitad son asfaltados y la otra no. Y es un viaje un poco largo. Pero no siempre hay carreteras. A veces fue necesario moverse en canoa motor, o canoa con peca-peca. Y a veces sí había carreteras, pero era necesario utilizar el pick-up, las camionetas, para cruzar los ríos, esperando, pero que el nivel del agua no fuese demasiado alto, porque a veces cuando llueve mucho, el río puede ser muy alto y entonces es imposible pasar. Y a veces fue necesario pasar con la moto. Y esto fue otro caso de, de medio de transporte para irse de una parte a la otra del río. Y si no hay otros medios, te vas caminando. Y en este caso fue un día más o menos de camino. Y bueno, nos dijeron 4 horas para llegar, pero eran 4 horas de ellos. Y como éramos unos 10 personas bien cargados, con mochilas pesadas, carpas, sleeping, comida italiana, claramente, porque claramente no se puede no hacer la pasta. Bueno, me adapté un poco a la yuca, al arroz y lo que se come, pero necesitaba de mi comida. Entonces, pasta y tomate y atún para hacer pasta con sugo. Sí, qué rica comida. También las familias que nos han ayudado en preparar la comida, les gustaba mucho la comida italiana. Claro, es la comida mejor del mundo. Bueno, es mi pensamiento, es lo que yo opino, claramente siendo italiano. Y bueno, se dormía en las carpas, en las escuelas o comedores, porque la noche sí era mejor estar protegidos adentro de un lugar seguro, porque a veces habían animalitos así.